Buenos días, buenas tardes también a todos, dependiendo de los lugares desde donde nos conectemos. Hoy yo, por ejemplo, estoy en Perú, así que me he cambiado de uso horario y para mí es buenos días y bienvenidos a este webinar de esta nueva serie que estamos desarrollando, webinar de formación de nuestra red Educar en torno a diversos temas que son importantes para nuestra misión educativa. Hemos tenido recientemente uno en el que pues abordamos diferentes aspectos también de la pedagogía, también pues el proyecto de certificación que estamos desarrollando, el proyecto Melior, también hemos hablado de pastoral, de la dimensión evangelizadora y hoy queríamos pues también centrarnos en uno de los proyectos y uno de los objetivos fundamentales que estamos teniendo pues ya desde hace años y es la creación de entornos de buen trato, de entornos seguros, pues en los entornos educativos, pero sobre todo pues con una proyección también social. Para eso lo que habíamos pensado era pues poder compartir la experiencia, que es como mejor se puede pues de alguna forma también ver la manera de implementarlo y para eso pues hoy contamos con la ayuda, la colaboración de, voy a presentarlas que está por aquí, Bárbara y Marta, Bárbara Mora, pues del Colegio Santo Tomás de Villanueva de Granada, en España, y también pues Marta González del Colegio San Agustín de Valladolid. Las dos pues son parte del equipo pues, del plan de protección del menor que se está desarrollando en el área de España de la red Educar y creo que su experiencia pues, es muy significativa para lo que pues, de alguna manera hoy queremos presentaros. Así que hoy la idea va a ser pues, que podamos centrarnos en la experiencia que ellas han tenido en sus colegios, también luego pues que tengamos un tiempo, un momento de diálogo, de preguntas y sobre todo el objetivo de todo ello es que podamos en los diferentes contextos donde estamos, pues que podamos buscar maneras de seguir profundizando e implementando pues este objetivo de la creación de entornos seguros, de buscar una cultura del buen trato en los diferentes contextos en los que estamos. Así que, sin más preámbulos, pues vamos a iniciar esta sesión de formación, que la dividiremos en esos dos momentos. Un primer momento pues de exposición y de compartir la experiencia y luego también un momento que tengamos para el diálogo, para las preguntas y sobre todo que busquemos conectar, crear vínculos para poder seguir en comunicación y seguir ayudándonos. También hoy tenemos con nosotros a Alfonso Dávila, que nos va a ayudar también con algún detalle técnico en la conexión desde Madrid. Así que también gracias, Alfonso, por acompañarnos en este día, en esta tarde. Pues Bárbara, Marta, muchas gracias sobre todo por vuestra colaboración, por vuestro trabajo, gran trabajo que estáis desarrollando en vuestros coles y también pues para toda la red Educar y os cedo la palabra en este momento. Pues empiezo yo. Buenas tardes. Aquí en España son las 4 de la tarde, así que acabamos de comer y vuelta del cole. Y bueno, pues agradecer al padre Toñín que nos haya invitado a esta experiencia porque para nosotros es un lujo poder contar lo que hemos hecho durante estos años, ¿vale? Voy a poner la presentación, ¿vale? Para que podáis acompañarme. A ver si funciona. Me avisáis si funciona. Sí, se ve perfectamente. Y de acuerdo, lo veis bien, ¿verdad? Bueno, pues, Sí, enmarcándolo, a ver si me deja pasar aquí. Bueno, pues lo que nosotros queríamos cuando hablábamos Marta y yo a principios de septiembre de lo que queríamos contar, pues nos planteábamos que qué era lo que a nosotros nos hubiese gustado que nos contasen, ¿vale? Porque nosotros ya, en el caso de nuestro colegio, que es un colegio de 3 líneas, que tenemos desde infantil, desde los 3 añitos hasta los 18, pues bueno, sí que es cierto que llevamos 10 años trabajando, desde el 2015, ahora os contaré un poquito,
Y nosotras cuando hablábamos Marta y yo sobre esta webinar, le decíamos qué nos gustaría que nos hubiesen contado que nos facilitase el camino. Entonces, el objetivo de esta sesión es contaros cómo nos ha ido a nosotros, qué cosas hay ya hechas, porque nosotros, una cosa positiva que tenemos en España es que trabajamos en red. Los 9 colegios trabajamos en un equipo conjunto y en concreto las orientadoras y orientadores somos los que llevamos el plan de protección del menor y eso ha facilitado muchísimo nuestro trabajo porque hay mucho trabajo hecho, mucho material elaborado y lo que no tiene uno lo tiene el otro y eso facilita muchísimo. ¿Qué quiero decir con esto? Que esto que ya está hecho para nosotros, por supuesto, contar con toda la información, toda la formación y toda nuestra experiencia porque para eso estamos. Voy a poner un poquito de antecedentes, todos lo conocéis, pero por si hay alguien que es nuevo en el tema o que no ha oído hablar o que porque viene bien relacionar un poquito las cosas. Nosotros el plan de protección del menor lo tenemos enmarcado dentro de la orden relacionado con Educar y Arcore son los que nos dan un poco cobertura. ¿Por qué se crea este programa, ¿no? Este programa se crea sobre todo por crear una cultura de buen trato en el cole. Yo cuando se lo presento a los niños, cuando se lo presento a las familias, a entrenadores, a catequistas, siempre les digo que es algo que nos beneficia a todos, ¿vale? Es un programa que no solamente cuida al menor, sino que nos cuida a nosotros como adultos. Y hay muchas cosas que vamos a ir viendo a lo largo de la sesión que nos puede llamar la atención, pero que es muy útil en nuestro día a día y que desgraciadamente cuando surgen problemas nos protege de esos problemas, ¿vale? Entonces, si hacemos las cosas bien, los primeros beneficiados vamos a ser nosotros y esa cultura del buen trato se va a reflejar en nuestro trabajo, en nuestro día a día y en la prevención de cosas que pueden ir pasando. ¿Qué cosa es de esto que os decía, ¿no? ¿Qué es lo que a nosotros nos hubiese gustado? Yo os voy a hablar un poquito de las actuaciones que llevamos a cabo, de cuál fue el origen, de la organización, cómo nos organizamos aspectos importantes como son la formación en los talleres, que es el alma del proyecto, ¿vale? Los documentos que necesitamos, porque eso desgraciadamente pues lleva papeleo y es así, porque todo tiene que quedar por escrito y todo tiene que estar con un protocolo bien elaborado. La comisión, ¿vale? Que es también otro pilar fundamental en el programa. El mapa de riesgo, que tanto trabajo, Marta también nos comentará de eso cuando hable de la evaluación, tanto trabajo nos costó y tan ardua tarea fue, y sin embargo luego le hemos visto la utilidad, ¿vale? Marta después os va a hablar de las buenas prácticas, cosas que a nosotros nos han ido funcionando y cómo hemos hecho un elenco de actividades que se han quedado ahí y que al final suma en todos los colegios. Cada colegio ha ido aportando sus buenas prácticas y con esta aportación, pues lo que hemos hecho, la verdad, es un material que está bastante bien. Y bueno, el tema de la evaluación, que para nosotros es fundamental en todas las fases del programa, ¿vale? ¿Qué cosa, ¿vale? ¿En qué cosas nos basamos nosotros? Y yo antes cuando hablaba con Toñi le decía, la base del plan de protección del menor sería esto. No olvidarnos que esto surge como una prevención, ¿vale? Sí que es importante saber que no es que la orden decida elaborar este proyecto porque surgen casos y entonces a raíz de los casos, que también esto surge en el 2015 con una propuesta de trabajo de crear una cultura de buen trato, no porque hubiesen pasado cosas, sino por prevenir el que pase, ¿no? Cuando ya empieza a oír que a nivel de iglesia pues se exteriorizan cosas, se salen cosas, nosotros empezamos a trabajar para prevenir toda esa serie de cosas. ¿Cómo hacemos esa prevención? Esa prevención sobre todo se basa en talleres, en formación, ¿vale? Es fundamental la formación tanto de la comisión, de los profesores, de los alumnos, de los padres, del personal no docente, aquí en España se llama PAS, pues el que está en la puerta, el mantenedor, el que coge el teléfono, toda esa gente tiene que también tener conocimiento de este plan. Es importantísimo el mapa de riesgo. El mapa de riesgos, como luego contaré, lo que hace es prevenir. Un mapa de riesgo es detectar dónde están los riesgos de mi centro, intuir dónde pueden aparecer los problemas y ponerle solución, ¿vale? Un ejemplo, nosotros en nuestro colegio, un riesgo que teníamos era que no en todas las aulas había un cristal en la puerta. Había la mayoría de las aulas donde se daba docencia sí que había un cristal, la puerta tenía un hueco con un cristal, pero en algunas salas, en concreto la mía de orientación, no teníamos cristal. Al hacer una evaluación del mapa de riesgo, al prevenir el mapa de riesgo, nos enseñó que eso era un factor de riesgo, ¿vale? Podíamos generar luego un problema, pues porque no podíamos, estábamos un poco vendidos, como decimos aquí en España, ¿no? Que no podíamos
demostrar que había habido una transparencia en la actuación si la puerta estaba cerrada y encima no se veía desde fuera. Bueno, pues ese simple hecho, que es algo muy puntual y muy concreto, eso ha evitado muchas otras situaciones y ha normalizado un proceso de trabajo que nos ha beneficiado y que lo hemos interiorizado. Todas estas cosas lo que han hecho es prevenir futuras actuaciones. Si nosotros formamos, si nosotros evitamos los riesgos, al final lo que generamos es que se crea una cultura del buen trato desde abajo, ¿vale? Prevenimos que pasen cosas. Evidentemente, podemos hacer una prevención universal que hablaríamos, pero llega el punto que empieza a haber esa prevención universal que nos gustaría que no pasasen las cosas, acaba desembocando en una prevención específica porque sí que surgen casos, ¿vale? Sí que hay una detección y sobre todo nos hemos dado cuenta que cuando se trabajan estas cosas, cuando se sensibiliza sobre estas cosas desde la prevención, surgen casos, claro que sí, porque los niños aprenden a hablar, los niños aprenden a denunciar tratos inadecuados y se genera una cultura de la detección, ¿vale? Entonces, para esto, dentro de la detección, es importantísimo la formación y la información. Formación en qué hacemos cuando aparecen estos casos y la información que quede muy clara en las paredes, muy clara en las redes sociales, muy clara en las páginas web, información a la familia. Nosotros ahora, como estamos en el inicio de curso, acabamos de tener la formación de la familia, el primer taller, en las reuniones de inicio, y se le informa de cuál es el protocolo a seguir si pasa algo, qué vías tienen que seguir, a quién tienen que informar. Los profesores igual, quién tiene que ser los primeros en comunicar, cómo se hace esa comunicación. Esa detección también necesita de esa formación y de esa información. Por otro lado, necesitamos saber qué hacemos cuando ya tenemos, ¿no? Cuando una intervención concreta, luego lo vamos a ver, el protocolo de actuación. Y por supuesto una evaluación y seguimiento. De los casos si surgieran, ¿vale? Porque un caso que surge no se puede solucionar o trabajar y que se quede en el olvido, sino que necesita un seguimiento a largo plazo y a medio plazo de lo que está pasando. Y por supuesto una evaluación de si se han hecho las cosas en condiciones, porque en todo este proceso la evaluación es fundamental. Antes os decía que iba a hablar del origen, ¿no? Bueno, pues nosotros en el colegio en Santo Tomás de Villanueva empezamos en el 2015 con un equipo de locos, ¿no? Se nos podría decir ahí que empezamos a trabajar cogiendo todos los proyectos que había anteriormente, todo lo que ya había trabajado, porque hay mucho trabajado, y elaboramos nuestro propio plan, ¿vale? A lo largo del 2019 se crea el plan de protección del menor como tal, empezamos a trabajar en los colegios. Desde el 2017 ya, nosotros ya podemos decir que ahí salió nuestro actual plan. Nosotros tuvimos una aportación de una fundación, de Porticus, que nos generó, pues bueno, la formación, nos facilitó de alguna manera la formación, los materiales. Vosotros contáis, no contáis con Porticus en este caso, pero sí contáis con el equipo de España, que ya tenemos todo ese material hecho, ¿vale? Nosotros Porticus nos facilitó el elaborar los materiales y el tener la formación, y nosotros, hoy aquí está claro, pues esa formación que a nosotros nos daba Porticus, pues ahora tenéis la suerte que podéis utilizarla, de que tenemos 9 personas que estamos dispuestas a darosla, ¿no? En el 2023 esta financiación ya desaparece, pero con la cosa positiva que nosotros ya hemos generado una cultura de ser autónomos. Nosotros ya, la estructura está creada, los mecanismos están creados, los materiales están creados, y entonces ya empezamos a andar solos, y de hecho los programas siguen funcionando en el cole, el plan sigue funcionando, y no hemos notado la financiación. O sea, con esto quiero decir que no es necesario tener una gran financiación para hacer el plan, no es necesario tener una gran infraestructura, hace falta ganas, creerse el programa, porque yo le decía a Marta esta mañana, lo vamos a hacer bien porque no lo creemos, y eso es importante. Creemos que es útil, creemos que a nuestro colegio le ha venido bien, y creemos que se ha generado una cultura que no se hubiera generado de otra manera, y que ha sido muy útil a todos los niveles. Nosotros es cierto que ya tenemos la ventaja que ya no tenemos que presentar el programa, ya los padres, cuando nosotros ponemos plan de protección del menor, ya saben cuando hacen una denuncia de alguna cosa, pongo un conocimiento de la coordinadora del plan de protección del menor, ya algo que está interiorizado en la cultura del centro. Pero eso se consigue fácil, porque es algo bueno para el centro. A nosotros lo que nos ha aportado el plan básicamente es darle forma a algo que ya existía, porque las situaciones de trato inadecuado existen,
darle trato a esa salida, darle trato a esas actuaciones, protocolarizar las actuaciones que hay que seguir y ponerlo en conocimiento a través de la formación. Eso es básicamente. También es cierto que el trabajar en equipo nos ha hecho que se creen unos materiales, tenemos un genial y que le daremos, o sea, que os compartirá el padre Toñín sin problema, en el que hemos volcado todas las actividades, todos los talleres y la verdad es que está bastante adecuado a todos los niveles, bastante fácil de aplicar y la formación igual. Todo eso es hasta dónde hemos llegado. Ahora mismo ya cada colegio somos autónomos, trabajamos en red, los 9 colegios y los materiales, la formación y todo lo hacemos conjunto. De cómo nos organizamos, ¿no? Porque claro, esto al final cada colegio, cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Como decimos por aquí. Arriba del todo, lo que tenemos es educar. Educar es nuestro punto de referencia del que nosotros dependemos, ¿vale? Por otro lado, cada colegio depende de su dirección, ¿no? Y de cómo se coordinan esos directores con educar para nosotros transmitirnos qué objetivos tenemos cada año, qué formación tenemos cada año. Por otro lado está el coordinador del plan de protección del menor, que en el caso de mi centro soy yo. Y yo como coordinadora lo que hago es orientar, gestionar todos los casos de trato inadecuado o de trato adecuado, toda la formación, los talleres, la comisión, todas esas cosas al final recae sobre la figura del coordinador. Hay otra figura que es la comisión, que es muy útil. En la comisión está dirección, está, ahora luego lo contaré, ¿no? Está una representación de toda la comunidad educativa y lo que genera es una cultura de que esto no depende de una persona, sino que depende de un equipo y que es parte del centro. Y es una buena forma de involucrar a todo el claustro. Si esto se hace desde solo el departamento de orientación, solo desde dirección, no tiene sentido. Todos tenemos que estar incluidos, familia, PAS, entrenadores, catequistas, todas las empresas que tengan relación con el centro, todo el mundo tenemos que ir en el mismo barco. Para esto antes decía que era fundamental el tema de la formación. Sin formación este programa no tiene sentido, ¿vale? Nosotros la formación la tenemos planteada anualmente. Nosotros los talleres que son relativos a formación, si os fijáis, no sé si veis el cartelillo que también por ahí lo compartirá el padre Toñí, pues aparece el taller 1, que son los derechos y necesidades y compromisos del menor, el taller 2, aprendiendo a cuidarnos, el abuso sexual, taller 3, aprendiendo a cuidarnos, la confianza y los secretos, el taller 4, aprendiendo a cuidarnos, el maltrato entre iguales, el 5, el ciberacoso, el 6, prevención y detención del maltrato. Aquí ya esto va destinado a familias, a cuidadores, a profesores. Y el taller 7, recursos para la actuación. El taller 8, prevención, detención y actuación fuera del aula, ¿vale? ¿Qué, qué es lo que nosotros nos planteamos, ¿vale? Yo os voy a, de forma práctica, cuando yo llegue en septiembre, ¿cómo me lo planteé? Lo primero que hay que hacer es, nosotros como coordinadores, los coordinadores de todos los colegios, plantear a la red de Educar qué formación necesitamos para este curso, ¿vale? Entonces, en nuestro caso, ahora tenemos una reunión en la que vamos a trabajar los días 23, 22, 23 y 24 de octubre. Pues bueno, esa es la primera parte, ¿no? Es fundamental la formación nuestra como coordinadores. Por otro lado, nuestros profesores es un pilar. Ellos son al final los que van a dar los talleres a los alumnos, ¿vale? Nosotros los damos a las familias, a los catequistas, pero un vehículo útil son los profesores y ellos tienen que estar formados. Al principio de curso igual se hace una formación a los profesores que se les recuerda cuáles son los protocolos, cuáles son los códigos de conducta, qué es lo que hay que hacer y lo que no y sobre todo pues ponerle un poco en antecedentes de los talleres que van a trabajar y de cómo lo tienen que hacer, los materiales disponibles, todo eso. Por otro lado, la comisión no se debe de renovar todos los años, pero la realidad es que luego se renueva, pues porque algún alumno no quiere, porque el padre se da de baja. A esa comisión también hay que darle formación, cuáles son sus funciones, qué es lo que hay que hacer. La familia, igual, a la familia hay que formarla, nosotros los formamos a principios de curso que aprovechamos que vienen a las sesiones de presentación de la familia y tenemos un rato en esa sesión en la que le presentamos el programa, le decimos cuáles son los objetivos, los protocolos, cómo tienen que actuar y unas pequeñas pautas. A lo largo del primer trimestre se les da formación y solemos dar unas 2 o 3 sesiones de formación al año, ¿vale? Al curso. Por otro lado, el PAS, que son todos los no docentes, los trabajadores no docentes del curso, del colegio, igual, porque el que está en la puerta necesita saber ciertas pautas, el que trabaja en secretaría necesita saberlo, porque a todos nos puede llegar.
Aquí incluiríamos también, como personal que trabaja dentro del centro, pero no es docente, a todas las empresas externas, ¿vale? Ahí podemos incluir pues, a los del comedor escolar, si es un comedor externo, a los de las actividades extraescolares, a los que vienen por ejemplo, la calefacción, los de mantenimiento, que no es el de mantenimiento del cole, que van a estar a lo mejor durante una semana. Toda esa gente tiene que llevar los pasos porque son trabajadores externos. Cuando nos vienen prácticos de la universidad, tienen que tener formación y tienen que tener los mismos pasos a seguir que si fuesen contratados. Sí, yo creo que a nosotros lo que nos ha servido es, para poner el límite, vamos a pensar que toda esa gente que entra al cole, sean voluntarios, sean contratados, sean por contrato a otros niveles, todo el que entra en contacto con nuestros niños lo consideramos personal laboral. A esa gente tenemos que tenerle las mismas condiciones que a los trabajadores que tenemos en nómina o que están contratados, los docentes. Aquí se metería también los catequistas y los monitores. Ahí, el otro día me decían que había una formación con México, no sé, cuando necesitéis, hablamos y ampliamos todo este punto. Pero es fundamental, fundamental la formación a catequistas y monitores. Luego voy a dar algunas chascarrillas de las cosas que suelen salir, pero es un pilar fundamental, ¿vale? Catequistas, monitores, entrenadores, porque ellos pasan mucho tiempo con nuestros alumnos y tienen muchas circunstancias de riesgo en su día a día. Y por supuesto nuestros alumnos, la formación a nuestros alumnos es la base. El que ellos aprendan a decir que no, pues desde los chiquitines la regla de Kiko no es no. Los mayores saber denunciar cuando pasa algo, saber reconocer cuando les está pasando algo, es fundamental la formación, ¿vale? La formación se da a través de los talleres. Importante el tema de los papeles. Los papeles no llueven, los papeles eso es una locura, pero son necesarios. Nos hemos dado cuenta, sobre todo cuando nosotros teníamos, que luego Marta hablará, cuando nos hacían las evaluaciones, que es necesario tener todo por escrito. Desgraciadamente hay casos, y a lo mejor un caso que ahora mismo es pequeño, que no tiene importancia, de aquí a 5 años vuelve a salir porque surge algo y tenemos que tener todo por escrito y todo bien guardado, ¿vale? Por otro lado, aparte de toda la documentación que hace falta en los casos, el colegio se compromete a llevar el plan de protección del menor. Entonces, hay un documento que es el compromiso del centro que el colegio tiene que firmar. Todo colegio que se comprometa y que se una al plan de protección del menor tiene que firmar un documento. Hay un documento que es de requisitos laborales, que ahora lo vamos a ver, un código de conducta y unos protocolos. Requisitos laborales, importante, lo que antes decía, no da igual que sea personal voluntario, práctico, personal que esté como catequista, como entrenador. Es necesario la formación, es necesario la formación específica del plan, un certificado de haber recibido y comprendido la política de protección. Ellos tienen que firmar el código de conducta, se comprometen a que todos los apartados que aparecen en el código de conducta lo han leído y se comprometen a cumplirlo. Referencias personales a contactar por la incorporación. Esto, sobre todo, nosotros aquí en España tenemos el certificado de naturaleza sexual, o sea que se pide el certificado de que no tiene ningún delito sexual, ¿vale? Pendiente. Y las medidas de disciplina de incumplimiento en el código de conducta, o sea que sepan si no lo cumplen qué está pasando, ¿de acuerdo? El código de conducta, pues bueno, esto es el anexo que firman, ¿vale? Un anexo en el que pues, me comprometo a. ¿Y qué cosa, con qué me he encontrado yo? ¿Vale? Cuando el código de conducta es muy largo y os lo podremos compartir también, sobre todo lo que hace alusiones a muchas facetas del día a día de un docente, del día a día de un entrenador, del día a día de un catequista, que lo que viene a responder qué hago yo en mi rutina diaria para no meterme en problemas y si apareciesen que tenga argumentos suficientes para defenderme adecuadamente, ¿vale? Hay cosas que a los niños, sobre todo a los catequistas, les llama mucho la atención o a los profesores. Yo normalmente cuando hablo de esto a todos ellos, lo que me surge más de todas las cosas que hay, que puede haber, si no me equivoco, pues casi 200 puntos, lo que normalmente me surge más, me crea más discrepancias son estos, ¿no? Bueno, esto he puesto pues que hay que ser, yo puedo hacer las cosas con muy buena intención, pero también tengo que pensar que lo que yo hago puede ser mal interpretado, entonces tengo que hacerlo, pero que además parezca que lo estoy haciendo bien, porque yo puedo estar mi intención puede estar
muy bien intencionada de llevarme a un niño a mi casa porque está muy triste y me lo voy a llevar a estudiar para que estudie en mi casa, la intención es buenísima, pero puede ser malinterpretada, ¿vale? Hay que evitar todo contacto inadecuado, ¿vale? Y que pueda dar lugar a ambigüedades, ¿vale? El mensaje, los mensajes que damos verbales, los mensajes que damos no verbales, tenemos que cuidarnos mucho, ¿vale? Por supuesto, pues una cosa básica, ¿no? Él dice, yo no trato mal a ninguno de la clase, vale, no tratas mal a ninguno, pero sí que se te nota mucho el favoritismo hacia uno. Eso también es trato inadecuado. El que tú tengas un favorito en tu clase al que siempre tratas bien, al que siempre va el elogio hacia ese niño, eso hace que haya otros que se estén sintiendo mal. Entonces, hay que tener claro que no solamente es por lo que no hacemos, sino también por lo que hacemos. No se debe llevar a menores a solas en el coche. Esto crea mucha discrepancia con los entrenadores. ¿Y si está lloviendo y los padres no lo pueden llevar? No, se pueden llevar a los alumnos en el coche de un entrenador. No pueden llevar a los alumnos en el coche de un catequista. Un profesor no puede llevar a un alumno en su coche, salvo que sea familia, salvo que sea el vecino y que tenga autorización por escrito, pero no debe llevar en un coche. Bueno, colocar lo de los cristales, lo que antes os he dicho. Por supuesto, no utilizar el domicilio personal ni para clases particulares, ni para una reunión de alumnos, ni para una reunión de mi tutoría. Yo creo que esto es de cajón, ¿vale? Eh, en no llevarlo y, por supuesto, no ofrecer hospedaje. Ay, pues si os parece que antes en el cole hay antiguos alumnos que dicen, antes el padre Marcelino nos llevaba de excursión y no íbamos con él y a lo mejor dormíamos en Monachil. No, ¿vale? Si hay una cosa estructurada, una cosa con una autorización, pero un profesor no puede generar una actividad de ocio en su casa o en un domicilio particular. Se prohíben total y expresamente las relaciones sentimentales o sexuales entre personal y los menores. Esto nosotros lo vemos muy claro, pero os cuento un ejemplo en el que no se ve tan claro. Nosotros en el cole terminan con 17, 18 años. Este año, ahora ya el viernes, empieza la JAR. Los alumnos ex alumnos de la JAR, que tienen algunos todavía 17 años, resulta que son catequistas de niños de 16 y algunos de 17 años a punto de cumplir en enero 18. Evidentemente son unas edades tan parecidas, que hay al final una relación afectiva entre ellos, una relación de amistad, una relación porque hace 2 días han ido al campamento juntos y se conocen desde que eran pequeños. Les cuesta trabajo a los monitores entender que no, y a los catequistas que no pueden tener una relación de amistad, o sea, una relación afectiva con eso. No pueden tener una relación afectiva, tienen que esperar a que tengan sean mayores de 18 años, porque un docente, un monitor o un catequista no puede tener una relación, no es legal que tenga, al menos en España, que tenga una relación afectiva con un menor de edad, menor de 18 años. Entonces, esto les cuesta mucho trabajo a ellos y a los entrenadores jóvenes, ¿vale? Más cosas, pues no hacer uso de los medios de comunicación, otro apartado que da también mucho juego. ¿Y entonces no puedo tener en Instagram a mi alumno? No. ¿Y entonces no puedo invitar a Facebook? No. Ya cuando tengan 18 años, tienes miles de posibilidades de tener miles de seguidores y no tienen que ser seguidores tus alumnos, ¿vale? Esto también les cuesta trabajo. A nosotros hemos tenido ahí con el tema de las catequesis, entonces, ¿cómo no? Un grupo de WhatsApp, no te puedes WhatsAppear con un joven que esté contigo con un menor de edad. ¿Vale? Se tiene que crear un vehículo de comunicación oficial y a través de ese vehículo oficial de comunicación se da toda la información que necesiten y sobre todo con autorización de las familias. A nivel individual, yo se lo digo a los catequistas, a los entrenadores, nos metemos en lío, ¿vale? Nosotros hemos tenido casos que luego hemos tenido que desmentir cosas que aparecían en el WhatsApp, porque es que, claro, este niño me llama, me escribe a las 12 de la noche que está mal y qué hago, yo le contesto, me tiro hasta las 2 de la mañana animándolo. No, ¿vale? Esas cosas que nosotros lo hacemos con toda la buena intención puede ser malinterpretada y volvemos a lo de antes. Yo lo hago con toda la buena voluntad, pero puede ser malinterpretado. ¿De acuerdo? Todas esas cosillas es lo que da la formación con los catequistas y con los entrenadores, es lo que más problemática trae, que ellos lo entiendan y cómo creamos esas situaciones en las que, o sea, que creemos soluciones, ¿no? Pues el año pasado lo que propusieron es que se hiciera un grupo de WhatsApp con los más pequeños en los que también estaban los familiares. Entonces, toda la información de mañana tenemos una excursión se daba con los padres dentro. Hay otros grupos pues, que se llegó a la conclusión pues, que se mandara un correo electrónico con esa información.
Bueno, pues ya se hacían reuniones o se daba por carta o se ponía en las redes sociales del cole. Hay que buscar un vehículo oportuno, ¿vale? Y no todos lo son. Y tenemos normalizado un acceso a las redes sociales que nos puede meter en algún lío, ¿vale? Entonces, como hemos dicho desde el principio, no se trata de trabajar bien y de evitar problemas, sino también de, de anticiparnos, ¿eh? De crearnos las redes para que no pasen cosas y para que podamos justificar ciertas actuaciones que estoy segura que son oportunas, ¿vale? Cuando hablábamos de documentos decíamos el protocolo, importantísimo, ¿vale? Importantísimo. ¿Qué pasa? Si desgraciadamente nos encontramos con una situación, grave o no grave, de trato inadecuado, de un abuso sexual, de alguna situación de acoso. Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer la formación se da la pauta de que lo primero es contactar con el coordinador, ¿vale? Cuanta más gente tenga información, por más manos pase la información, más manipulada va a estar. Tenemos que intentar que el niño o la niña cuente cuantos menos veces posible la historia, mejor. Si la cuenta solo una, mucho mejor. Entonces, si los niños saben a quién tienen que acudir, pues normalmente acuden al coordinador, cuando ya el coordinador está instaurado y cuando se sabe a quién tienen que acudir. Pero hay veces que surge en una situación de aula, de tutoría, y el tutor o algún profesor el que se entera. Inmediatamente, ante una sospecha, tienen que ir al coordinador, ¿vale? Nosotros como coordinadores somos los que decidimos si, por supuesto, lo primero que vemos es si hay lesiones o no hay lesiones. Si no hay lesiones, seguimos evaluando el caso y valorando la situación. Y si hay lesiones, tenemos que derivar automáticamente a un equipo externo, que en este caso sería sanidad o servicios sociales, ¿de acuerdo? Si no hay indicios de lesiones, pues valoramos el caso, entrevistamos, informamos a la familia, etcétera. Si hay lesiones o hay cosas gordas, nosotros lo único que tenemos que hacer es derivar a servicios sociales, dar toda la información, hacer el seguimiento, recabar toda la información necesaria y coordinar y gestionar a todas las partes implicadas. ¿Ok? Es importante, ahí pongo lo de urgente y no urgente, hay cosas que son urgentes. Nosotros esta semana, el viernes, abrimos desgraciadamente un protocolo de suicidio. Ya teníamos alguna sospecha, ya habíamos abierto un plan de convivencia, ya estábamos trabajando con la familia y el viernes lo tuvimos que abrir, ¿vale? Porque ya hubo indicios claros de que podía haber. Y venía a través de un acoso. Se abre un protocolo y se actúa con urgencia. Se llama a la familia, se comunica a la familia, se hacen todas las gestiones, tutoría, todos los profesionales implicados, con salud mental, los organismos internos. Yo, mi consejo, nos quita lío y nos simplifica en un futuro si nosotros derivamos lo que es derivable. No vayamos de Robin Hood. Nosotros no podemos arreglar ciertas situaciones. Si nosotros nos metemos a solucionar un problema de antecedente de suicidio, un problema de abuso sexual intrafamiliar, un problema de malos tratos, nos estamos metiendo donde no nos debe, donde no debemos. Nosotros simplemente gestionamos esa coordinación con los especialistas, ¿vale? Detectamos y coordinamos con los especialistas y gestionamos todo el proceso de las medidas en el colegio, el protocolo a seguir, todas esas cosas, ¿de acuerdo? La comisión que antes decía, la comisión gestiona todos estos protocolos que le llegan, ¿vale? El coordinador gestiona, pero la comisión se reúne y normalmente se pone en conocimiento por los casos que está ya habiendo ese mes, los objetivos que tenemos. Por eso es importante el tema de las funciones que tiene, ¿no? El coordinador de la comisión, un representante de la familia, un representante de los alumnos, un representante del PAS, que todos se sientan identificados para que podamos poner en común los pasos y podamos conocer en los casos, intervenir, realizar propuestas, y sobre todo que todos sepan que hay una comisión que trabaja los temas. El mapa de riesgos que antes os decía lo importante que era, el mapa de riesgos simplemente lo que hace es detectar dónde están los riesgos, ¿vale? Dónde está lo que estamos haciendo regular y dónde podemos mejorar. Entonces viene muy bien. ¿Dónde tenemos nuestros puntos negros? ¿Dónde sabemos que los niños pueden irse y puede generarse una situación de abuso? ¿En qué clase es más proclive o qué edad es más proclive a ciertas cosas? El mapa de riesgos detecta todas estas cosas. Y ahora, casos prácticos que nosotros no hemos normalmente, ¿no? Que yo creo que esto es útil, que nos hemos encontrado nosotros a lo largo de nuestra trayectoria y que nos ha venido bien tener el plan de protección del menor. Y yo creo que ahí es donde realmente nos ha sido muy útil.
en los protocolos de suicidio, ¿vale? Todo lo que se anticipa a un suicidio, evidentemente ahí hay un trato inadecuado por lo que sea, ¿eh? Hay un trato, incluso ya no solo un trato inadecuado de otra persona hacia el niño en riesgo, sino de él a sí mismo también. Entonces, prevenir esos protocolos de suicidio. Desgraciadamente salen, cuando se empiezan a trabajar estos temas, salen los casos de abusos sexuales. Aquí es importantísimo el tema de los protocolos, seguirlos adecuadamente. El día a día nos da un trato inadecuado en el centro escolar, lo que yo digo el menudeo, ¿no? El trato inadecuado en la aula, el trato inadecuado entre compañeros, el trato inadecuado incluso de profesores con alumnos, de alumnos con profesores, el trato inadecuado de familia, ¿vale? Ahí incluimos todos los casos, ¿de acuerdo? Trato inadecuado en entrenamiento. Surgen muchas cosas. Cuando ya se forman los entrenadores, empiezan a derivarnos casos. Son los mismos entrenadores los que nos dicen, aquí está pasando entre los alumnos, está pasando entre los padres. Normalmente suele haber, por lo menos en mi centro, unos 4 o 5 casos derivados de entrenamiento dentro del cole durante el curso, ¿vale? Trato inadecuado en campamentos, desgraciadamente también pasa, ¿vale? Este año en concreto nosotros en uno de los campamentos pues hemos tenido un trato inadecuado de un alumno contra una alumna, se denunció el caso, se pusieron en contacto conmigo en el mes de julio y bueno, se vio todo, se orientó en los protocolos, se informó a las familias. En ese mismo momento, aunque los niños estaban de campamento, se llamó a las familias para que ponerlos en conocimiento, para entrevistar a los niños. O sea, en presencia de la familia y bueno, pues tener muy claro los protocolos en todos los ambientes. Nosotros normalmente lo que más nos estamos encontrando, trato inadecuado intrafamiliar, que es el que más trabajo cuesta reconocer, y es lo que más está sacando a flote, ¿vale? El intrafamiliar. Porque nuestro perfil de familia son familias que no son capaces a lo mejor de acudir a un servicio social, no son capaces de denunciar, y sin embargo esto le da la vía de exponer bien en la comisión, con el coordinador, un trato inadecuado o que no se sienten bien en alguna faceta o que no están bien y que está pasando algo en las casas. Y sí están saliendo casos, ¿vale? Eh, los casos del centro, pues lo normal que a todos nos pasa en los patios, ¿no? Pues al final suele salir, pero sí que es cierto que los niños están más proclives a denunciar, más proclives a no dejar pasar ciertas cosas, ¿vale? Y resumiendo, por dejar ahora a Marta que trabaje, ¿no? Sobre todo es una responsabilidad, ¿vale? Nosotros tenemos que pensar que tenemos una responsabilidad como docentes. Yo digo que no solamente tenemos que ocuparnos de lo que pasa en nuestro centro, sino que también de lo que ocurre a nuestros alumnos. Al final, lo que nos importa es cómo estén ellos, porque muchas veces nos centramos en el papeleo, en las programaciones, en lo didáctico, ¿no? En lo académico. Y es importantísimo este plan. A mí lo que me gusta es que trabajamos la parte emocional, trabajamos cómo se sienten nuestros alumnos, cómo se encuentran, cómo se sienten nuestras familias, qué es lo que valoran muchísimo las familias, que se les incluya en el plan, ¿vale? Y sobre todo que ellos han entendido, tanto las familias como los docentes, que es por el bien de todos, ¿vale? Y sobre todo el tema de acciones preventivas importantes. Si sensibilizamos, si prevenimos, evitamos conductas futuras. Nosotros durante toda la hora la hablará Marta, nos han hecho todas las asociaciones que nos han evaluado muchísima intervención con el tema de participación. Era una cosa que nosotros carecíamos de participación porque decían, y vosotros cuando ponéis las normas y cuando ponéis los castigos participáis con los alumnos, bueno, pues el castigo, la verdad, no, ahí flaqueábamos yo creo que todos los colegios en el tema de la participación. Es importante que ellos se sientan partícipes de este plan. Si no lo hacemos partícipes, no se sienten parte y no se saca todo el partido. Tenemos que dotarlos de herramientas, formación, vuelvo a lo mismo. Crear un ambiente de relaciones interpersonales seguras. Se tienen que sentir seguros que si dicen algo no los vamos a tomar por exagerados, no los vamos a tomar por hipocondríacos. No, están diciendo algo porque no se están sintiendo bien, los tenemos que escuchar. Y sobre todo, identificar los colectivos más vulnerables, las familias, los niños que más lo necesitan, las niñas que más lo necesitan, estar pendiente de esto. Y bueno, pues esto es lo que yo un poco he querido contar. Estoy a vuestra disposición absoluta para contaros cómo hemos llevado a cabo nuestro plan. Como veis, básicamente es el tema de formación,
materiales y protocolos. Teniendo esas tres patas bien formadas, esto marcha estupendamente. Tenemos los materiales, tenemos los carteles, tenemos los talleres hechos, está todo hecho. Simplemente hay que tener ganas de hacerlo y creérselo. Así que ánimo. Y bueno, ahora en la ronda de preguntas, si tenéis alguna duda, pues no dudéis en preguntarme. Fenomenal, muchas gracias, Bárbara. Es la primera parte, ¿no? Atención, que ahora llega Marta, que va a continuar y esto todavía pues va a complementarse mucho. Luego, si os parece bien, Bárbara, Marta, podemos compartir los contactos de correo electrónico y de esa manera pues es más sencillo estar en comunicación. Bárbara, una pregunta. Es mejor que continúe Marta y luego las preguntas al final, ¿verdad? Sí, yo creo que sí, ¿no? Que Fenomenal. de todas formas, al final de la presentación también nos hemos apuntado los correos para que los Ok, podáis. está por allí. Fenomenal. Venga, Sí, yo, pues vamos, gracias y adelante, Marta. tú prefieres, Marta, hablar y que luego nos pregunten, ¿sí, no? Yo creo que sí, porque así podéis ver el conjunto de la presentación. Muy Bueno, bien. buenas tardes desde aquí, desde Valladolid, en el corazón de España. Buenos días para los que estáis al otro lado del Atlántico. Si me pasas, Bárbara, una diapositiva, porque de las buenas prácticas voy a hablar al final. Yo quería compartir con vosotros nuestra experiencia con la evaluación. Poco trabajo me ha dejado Bárbara porque ya os ha explicado ella la mayoría de las cosas y con esa pasión, pero sí quería contaros pues, un poquito cómo fue la evaluación y nuestra experiencia, qué retos nos ha dejado para el futuro y cómo los estamos afrontando. Aquí lo que tenéis es una imagen enlazando con lo que ha dicho Bárbara. Esto es lo que es realmente el mapa de riesgos, que partiendo de preguntas muy sencillas, pues como os decía Bárbara, se llegan a identificar cuestiones que son estructurales o que forman parte de la cultura del centro y que aunque son fáciles de cambiar, pues no habríamos reparado en ellas de no ser por el apoyo que tuvimos para hacer el mapa de riesgos. Si me pasas la siguiente, Bárbara, por favor, que te tengo de secre. La siguiente. Bueno, nosotros a lo largo de este fascinante viaje que iniciamos los 9 colegios agustinos recoletos de España, pues tuvimos la fortuna de contar con la evaluación externa de un organismo independiente internacionalmente reconocido como es Save the Children, que colaboró con nosotros en 3 momentos, en el curso 2021-2022, con una evaluación de la puesta en marcha del proyecto en los centros, el desarrollo de la herramienta que os acabamos de mostrar, que, para que se nos quedara como herramienta de autoevaluación. Y en el curso 2022-2023 una evaluación final de cómo llevábamos el plan de protección del menor. Si me pasas la siguiente, Bárbara. Bueno, os he dicho que contamos con la suerte de tener una evaluación externa, pero para seros sincera, igual que nuestros estudiantes frente a un examen, pues la puesta en marcha de la auditoría, sobre todo cuando ya se acercaba el momento y van a venir los evaluadores al centro, pues no estaba un poco exenta de cierta tensión y nerviosismo. Pero viéndolo así en perspectiva, con la distancia que nos separa, fue todo un acierto. En primer lugar, porque en educación aquí manejamos una máxima que dice que lo que no se evalúa se devalúa. En segundo lugar, porque hay una cosa que os ha dicho Bárbara y que es cierta, que todo este tipo de proyectos pues empieza por un grupo, yo no sé si de locos, de personas que sueñan o simplemente comparten una utopía y creen en esto. Entonces, el hecho de tener una evaluación externa, pues ya de inicio hace que, igual que nuestros alumnos se motivan en las clases, van estudiando día a día porque saben que van a tener una prueba, pues el tener ahí el horizonte de la evaluación externa nos llevaba a planificarnos y a contar con todo el apoyo institucional del centro.
Otro aspecto que fue muy positivo de la evaluación fue que nos hizo tomar conciencia de las fortalezas que teníamos, de los aspectos positivos. Esto es interesante porque a veces uno está inmerso en el día a día, en las expectativas del proyecto y focalizamos tanto en lo negativo, en lo que nos falta por hacer, que caemos en el desánimo y no vemos qué es lo que sí estamos haciendo bien. Por supuesto, como toda evaluación, pues nos hizo evidentes nuestras vulnerabilidades y debilidades. Pero bueno, de la evaluación es cierto que además de señalarla, pues obtuvimos una serie de ideas y proyectos de mejora. Y el hecho de realizar la evaluación conjuntamente en los 9 colegios, pues nos ayudó en la coordinación. Entonces, no tardamos mucho en darnos cuenta de una cosa que ya os ha adelantado Bárbara y que es muy cierta, que las vulnerabilidades o debilidades de unos eran las fortalezas de otros. Entonces, rápidamente iniciamos ese trabajo en red, bueno, pues porque juntos éramos más fuertes y más potentes. Entonces, mi debilidad, lo que a mí me faltaba, había otro colegio que lo tenía resuelto fenomenal. Y empezamos a intercambiar iniciativas y a visitar otros colegios. Y todo este proceso vino favorecido porque el equipo regional de España pues formó el llamado equipo COPA, un equipo de orientación y pastoral, donde ya empezamos a colaborar también a otros niveles más allá del plan de protección del menor. Si me pasas la siguiente. El resultado de la evaluación final un poco nos puso en el punto de dónde estamos después de todo esto que os ha contado Bárbara, de la formación, del esfuerzo de arrancar el plan de protección del menor y hacia dónde vamos. Pues, la siguiente, por favor. Como resultado general, pues una conclusión muy satisfactoria, que el plan de protección del menor estaba en marcha en todos los centros y estaba siendo asumido de manera gradual por la comunidad educativa. Lógicamente nos planteaba que existían diferentes momentos para cada centro. Y esto, cuando estéis inmerso en el proyecto, generéis este trabajo en red, o ahora que nos estáis escuchando a nosotras y podéis pensar, bueno, es que tienen mucho camino andado, tienen muchas cosas hechas, me siento incapaz. Bueno, esto no nos debe desanimar, porque lo cierto es que cada centro tenemos unas necesidades, unas características y unas situaciones a las que tenemos que hacer frente. Entonces, lo más importante es que estemos todos dentro del proceso, dentro de ese proyecto de mejora continua y que estemos avanzando. La evaluación también nos dejó una serie de oportunidades y como no hay cara sin cruz, pues asociadas a esas oportunidades, pues nos sometía a unos retos. Entonces, os cuento un poquito, para nosotros fue muy positivo saber que teníamos un plan que era pertinente y coherente no solamente a los objetivos de protección a la infancia y la adolescencia, sino que también estaba de acuerdo a la legislación vigente a nivel nacional e internacional. Porque una cosa que me gusta contar mucho a las familias y que creo que es un punto fuerte a destacar es que ahora el plan de protección del menor es obligado en la legislación española, lo tienen todos los colegios de España. Pero es que los agustinos recoletos habíamos empezado antes de que la legislación fuese obligatoria. Entonces, a día de hoy esa cultura del buen trato, de la protección del menor, creo que es uno de los centros de nuestro corazón agustino recoleto, que además de ser parte de la cultura de centro, es parte de lo que nosotros somos y en lo que se nos reconoce. Como reto, pues que en España la legislación educativa es un verdadero caos. No sé si os pasará lo mismo en vuestros países. Hay una parte que es nacional, otra parte es regional. Y entonces, bueno, pues los protocolos específicos de actuación de los que os ha hablado Bárbara, pues es muy difícil unificarlos porque en cada región tenemos unos concretos. Otro aspecto que nos destacaba la evaluación, que también ha tocado Bárbara, es la importancia de adaptar el plan de protección del menor a la realidad y las necesidades del centro. Entonces, yo ahí lo que sí que os recomendaría es que tengáis en cuenta una realidad, que esto de la protección del menor, cuando hablamos de ello, no os estamos hablando de nada que no sea ajeno. Es decir, forma
parte de nuestra vocación docente de una manera intrínseca. Es también parte de nuestro ADN católico y, como os decía, está en el centro de nuestro corazón Agustino Recoleto. Entonces, yo estoy segura que tenéis un montón de actuaciones, proyectos, iniciativas, planes en los centros que van encaminadas a generar espacios de buen trato, a fomentar la convivencia y el bienestar en los alumnos. Y creo que ese es un buen punto de partida. Hacer una reflexión a nivel de centro, y yo lo que os propondría, si a la luz de la experiencia, es que compartáis esa reflexión en el claustro, que hagáis a vuestros compañeros y compañeras partícipes del plan de protección del menor desde sus inicios. Que no parta como algo que es que viene de educar o viene de la orden o viene de la dirección del centro, sino que desde sus inicios se vea como algo propio que es bueno para nosotros. Claro, esto tiene también un riesgo o un peligro, porque es muy importante adaptar el plan de protección del menor a las necesidades concretas de cada centro, pero sin perder la unidad y la coherencia del proyecto en todos los centros, que es lo que marca nuestra identidad y lo que nos da también esa fortaleza de caminar juntos. Otra oportunidad que veían en la evaluación y que es clara en la gestión de los centros es la difusión del plan de protección del menor. El hecho de que en todos nuestros colegios, todos los trabajadores, docentes y no docentes, como os ha explicado Bárbara, reciben formación y firman el código de conducta. El reto, que nosotros somos educadores y por tanto estamos inmersos de lleno en el proceso de enseñanza-aprendizaje con todo lo que eso conlleva. Enseñamos mucho, pero también aprendemos. En los coles estamos constantemente innovando para adaptarnos a las diferentes legislaciones educativas, para mejorar nuestras metodologías y nuestros aprendizajes. Y tenemos un riesgo importante, que es que cuando hay un plan que ya está puesto en marcha, ya forma parte de la cultura del centro, llevamos nuestra atención y nuestro esfuerzo a otro proyecto más innovador, que también es importante, y corremos el riesgo de que el plan de protección del menor queda difuminado y se acabe perdiendo. Entonces, una cosa muy importante, que ese es un reto en el que estamos inmersos ahora los 9 colegios agustinos recoletos de España, es que una vez que está el plan hay que mantenerlo vivo. Y para mantenerlo vivo es importante mantener la coordinación y siempre que se pueda, pues tener un pequeño espacio y un tiempo dentro del horario lectivo que sea específico para el plan de protección del menor. Ahora sí, Bárbara, siguiente. Perfecto. Lo que os traigo aquí es simplemente para que veáis un ejemplo de esa evaluación en lo que se refiere a aspectos físicos y emocionales. Pues ahí, en el informe final que recibimos todos los coles, pues nos habían planteado un cuadro de estas características donde se nos señalaban para cada uno de los ítems los aspectos a mejorar y los aspectos positivos, un poco en esa línea de tirar de las fortalezas para suplir las debilidades. Siguiente diapositiva. Lo más interesante que os podemos aportar. La anterior, porfa, Bárbara. Gracias. ¿Cómo afrontamos los retos y cómo seguimos avanzando? Aquí yo me voy a lo más práctico también porque vamos llegando a la hora, por no extenderme mucho. De las cosas que hemos visto que a nosotros nos sirven. Es importante, si podéis, para mantener la coherencia del plan, que el coordinador del plan de protección del menor, de bienestar, de protección, como lo queráis llamar, coincida con la figura del orientador, orientadora, del psicólogo, psicóloga del centro, la figura que tengáis en este sentido. ¿Por qué? Porque al final es orientación quien queda a cargo de los protocolos, la intervención con los casos más complicados. Entonces, aunque toda la parte de talleres, formación, pues lo pueda coordinar un profesor, es verdad que el plan se fragmenta y pierde eficacia. Fundamental, establecer esa red de trabajo coordinado. Ya han sido los aspectos más satisfactorios del plan. A mí personalmente me ha dado la vida
porque cuando alguien no tiene bien resuelto un aspecto en su centro, rápidamente encontramos a alguien de otro centro que tiene una solución y está dispuesta a compartirlo. Y en mi día a día, yo cuando me encuentro con un caso de un niño que a mí no se me ha dado nunca, porque yo nunca había tenido un caso de duelo en un niño chiquitín que su madre muere en accidente, pues yo rápido voy al equipo y pregunto si alguien ha tenido un caso similar. ¿Qué me transmiten mis compañeros? Pues lo primero, tranquilidad. No te preocupes que a mí me ha pasado. Y luego, por supuesto, recursos y estrategias para hacerle frente. Si se puede mantener la estabilidad de los miembros, pues mejor que mejor. Y para mantener vivo el plan, pues sí es importante una coordinación general y mantener la evaluación. O vosotros, por ejemplo, si no podéis contar con Save the Children, hay una forma de hacer evaluación que también es muy gratificante y nos podemos aportar mucho, que es una evaluación intercentros. Que venga alguien, me diga todo lo que haga bien, qué debilidades me encuentra y cómo le parece que las puedo superar. Y de todo esto, pues lo más bonito de presentar, y a eso voy muy brevemente, es estas iniciativas innovadoras que llamamos buenas prácticas que pueden servir a otros colegios. Y es lo más interesante porque, bueno, nosotros ese trabajo en red se comparte también la ilusión. Entonces, nos ha permitido entrar en una dinámica de mejora permanente donde todos vamos desarrollando iniciativas y, bueno, pues según las desarrollamos, pues compartimos iniciativas. Estas buenas prácticas ya nos las señaló la evaluación. Por eso digo que está bien el tenerla, porque te ayudan a ver aspectos positivos que como hacemos las cosas, las hacemos muy bien, pero las hacemos de una manera muy natural, no reparamos en ello. Con respecto a las buenas prácticas, no me da tiempo más que a dar una pincelada, porque aunque sea la parte más bonita, para hablaros de esto requeriría un monográfico. Yo, igual que Bárbara, lo que os invito es a que forméis parte de nuestro espacio en red. Que sepáis que estamos ahí. De cualquier cosa que os hablemos, lo tenéis a disposición. Cualquier otra cuestión en la que creáis que podemos ser de ayuda, si está en nuestra mano, lo tenéis. Y de la misma manera estoy segura que si os diéramos voz también nos contaríais algunas actuaciones, buenas prácticas, iniciativas que vosotros tenéis en los coles y que a nosotros nos podrían beneficiar. Entonces, las iniciativas son de todos los coles, por eso os he traído de los 9 colegios y bueno, pues nos han beneficiado a todos. Aquí tenemos, por ejemplo, iniciativa del Colegio Romareda de Zaragoza, ese genial y que os decía Bárbara, que empezó dirigido a los materiales de protección al menor, que estuvieran disponibles para cualquier profesor o tutor de uno de nuestros colegios. Pero el proyecto ha crecido y se ha enriquecido y hoy tenemos un auténtico plan de acción tutorial con materiales y recursos de todas las líneas de acción tutorial. Entonces, en principio, esto es muy potente porque además nos quita mucho trabajo en orientación. En lugar de tener que preparar todos los materiales y todas las tutorías, pues cada uno vamos preparando, innovando, actualizando una parte. Aquí está la parte de talleres, que el Colegio Santo Tomás de Villanueva, que es el de Bárbara, es muy potente y es un referente. En esta misma línea, pues del Sagrado Corazón, cogimos otras iniciativas como una carpeta compartida a todo el profesorado con toda la documentación de protocolos y demás que decía Bárbara. O otra, por ejemplo, que era muy sencilla, pero yo en el cole nuestro no se nos había ocurrido, que es dar una identificación a todo el personal externo que circula por el cole. Entonces, en un cole como el nuestro, pues está muy bien. Respecto al mapa de riesgos, el Agustiniano de Madrid, pues es muy potente y es un referente para todos nosotros. Y el Colegio Nuestra Señora de la Consolación, por ejemplo, pues empezó muy pronto con toda esta integración de planes de la que os hemos hablado. Con respecto a los alumnos, el Colegio de Chiclana tiene actividades preciosas. Como dice Bárbara, una de las cosas que nos cuesta mucho en el cole
es dar voz a los alumnos, la participación de los alumnos. Y eso que les hacemos muchísimo caso, les escuchamos mucho, pero hay veces que le protegemos tanto que cuesta. Entonces, el Colegio San Agustín de Chiclana tenía una iniciativa muy bonita que hemos implementado en el resto de colegios, que es hacer diferentes comisiones en las que participa todo el alumnado de secundaria, una por curso, con un profesor al frente. Y cada comisión tiene que realizar una tarea. A unos se les encarga convivencia, medio ambiente, decoración. Bueno, las comisiones pueden ser las que os gusten según las necesidades del centro, porque lo más interesante es que a través de las comisiones ellos ponen en práctica los valores de la convivencia, habilidades sociales y las herramientas de mediación que les hemos enseñado desde que son chiquititos. Y como psicóloga que soy, otra iniciativa que me encanta de este cole es el aula de bienestar o rincón del bienestar, que tienen un espacio específico donde los alumnos pueden ir a tranquilizarse, a relajarse y hablar con la orientadora de lo que a ellos les preocupa y reciben ayuda. En la buena práctica que me voy a extender un poquito más, pero no mucho para dejaros tiempo a las preguntas, que es lo más interesante, es en nuestra Convivap. El Colegio San Agustín de Valladolid ha hecho una apuesta importante por las tecnologías y los alumnos pues trabajan con tablet de manera habitual desde quinto de primaria. Entonces, aprovechando la tecnología y también un poco para promocionar un buen uso, se nos ocurrió desarrollar una aplicación que en principio pretendía ser una herramienta para el maltrato y el acoso escolar. Esta aplicación pues estaba vinculada a la Comisión de Convivencia, que nosotros ya teníamos en el centro cuando arrancó el Plan de Protección del Menor, pero un poco ha evolucionado, como dice Bárbara. Nuestra comisión estaba formada por profesores, nosotros sí teníamos alumnos ayuda y mediadores, pero bueno, pues nos faltaban las familias y nos faltaba el equipo directivo. El objetivo era identificar cualquier posible incidencia o preocupación. Entonces, aquí tenéis, este es el icono. Si me pasas la siguiente, Bárbara. Ese es el icono que tienen todos los alumnos en su tablet y va vinculada a lo que tenéis al otro lado, que es un formulario muy sencillo, donde ellos pueden contar lo que les preocupa, bien porque lo hayan visto, bien porque lo hayan vivido o porque se lo hayan contado. Lo que ellos cuentan pues llega a la comisión de convivencia, lo analizan los profesores con los alumnos y en principio siempre que se pueda son nuestros alumnos ayuda y sobre todo los mediadores, los mayores, los que le dan una solución y si hay que abrir un protocolo o cualquier otro tipo de actuación pues informan a orientación o al órgano competente. Entonces, ahora espero que funcione. Os he traído un vídeo. Aparecen los niños con mascarilla porque fue justamente cuando nos incorporamos de la cuarentena. Pero sí me parecía importante y me hacía ilusión que vierais a los niños que participaron en el desarrollo de Convivap y que fueron los primeros en explicárselo a los compañeros. Hola a todos chicos, yo soy Martina, este es mi compañero Juan y ambos formamos parte del equipo de mediación del colegio. Juan es alumno ayuda, yo soy mediadora y contamos también con la ayuda de los responsables de la convivencia en el colegio. En el día de hoy os vamos a presentar una nueva aplicación que se va a encargar de explicaros Juan. Esta aplicación, la Convivap, sirve para que si sufrís algún caso de acoso, veis algo, os preocupa algo, podáis comentarlo. El objetivo de esta aplicación es mejorar la convivencia en el colegio. Es muy importante que tengáis claro que esto es total y absolutamente confidencial. Los tutores ya os explicarán cómo se va a realizar dicha instalación en la tablet y cómo va a ser el funcionamiento, pero lo importante es que entendáis que eso, que es confidencial y que los profesores responsables serán los encargados de transmitirnos a nosotros los casos que tengáis para poder ayudaros y el objetivo, pues lo dicho, mejorar la convivencia. Esta aplicación la tendréis en el Teams y también estará en el escritorio de las tablets para que tengáis rápido y fácil acceso a ella y para que podáis rellenar este formulario y comentar lo que habéis visto o lo que pasa, etc. Esperemos que esto ayude y que estéis todos genial. Muchas gracias por habernos escuchado. Adiós. Adiós.
Bueno, pues ahí estaban Martina y Juan. Esto es para que veáis cómo nosotros nos servimos de las nuevas tecnologías. Entonces, las iniciativas de convivencia las difundimos todas por las redes y ahí nos encontramos, tenemos un espacio privilegiado con los alumnos. Pero sobre todo lo que os quería contar es que Convivap, esta herramienta que planteamos inicialmente para prevenir el maltrato y que ahí tenéis que fue distinguida y premiada por la Junta de Castilla y León, pues en poco tiempo devino en algo mucho más grande. Pues la herramienta y sobre todo la formación de la que os hablaba Bárbara, pues hizo que estos alumnos que en un principio rellenaban los formularios y nos contaban lo que había pasado, se hicieran proactivos, es decir, que ellos mismos contribuyeran a solucionar los problemas. Por ejemplo, cuando veían un niño solo por el patio, pues iban a hablar con él, a ver cómo estaba, por qué estaba solo, cómo estaba, qué le pasaba, en qué curso estaba, qué cosas le gustaban, si es fútbol, es baloncesto, solo no le dejaban nunca, bueno, pues vente con nosotros con idea de integrar al niño. Entonces, prácticamente cuando ellos lo contaban, ya le habían encontrado una solución. Y creo que esta es una de las grandes fortalezas del plan de protección del menor. Es decir, que es verdad que lleva tiempo, esfuerzo y dedicación. Pero una vez que forma parte de la cultura del centro, se genera un espacio de buen trato. Entonces, hay un primer momento donde, claro, les hemos dado unas gafas de ver. Entonces, ellos, cosas que antes no se daban cuenta o no prestaban atención, las prestan. Y entonces cuentan muchas cosas. Al contar muchas cosas e intervenir muchas cosas, también se hacen conscientes y empiezan a participar. Y con el tiempo, yo a día de hoy, lo que os puedo decir es que en el colegio se han reducido las incidencias de convivencia muchísimo. Y esto tanto entre alumnos como entre alumnos y profesores, como los propios padres, que os hablaba Bárbara de que en las reuniones de inicio de curso nosotros les hablamos y les damos formación del taller de protección del menor. Yo, como buena maestra, no les hago venir al colegio en balde y también les pongo sus deberes. Entonces, en esa reunión a ellos les explicamos cuál es la conducta que nosotros esperamos en el colegio, porque somos un centro educativo y estamos educando entre todos. Entonces, bueno, pues se ha mejorado también el trato de las familias, se ha reducido el número de conflictos. Cuando los hay, en lugar de intentar resolverlos entre ellos, acuden al centro. Entonces, lo más importante, yo como resumen, son esas dos ideas. La primera, que hacéis muchísimas cosas ya en cuanto a protección del menor, que es parte de la esencia de lo que nosotros somos, y que lo más importante es a lo largo de todo este proceso que forme parte de la cultura y la identidad de vuestros centros. Y por supuesto, reiteraros nuestra invitación a nuestra red de trabajo compartido. Estáis invitados a visitar nuestros centros, participar de nuestras iniciativas y compartirnos las vuestras. Y termino agradeciendo vuestra paciencia y vuestra presencia y quedamos Bárbara y yo a la espera de vuestras preguntas. Pues también muchas gracias, Marta, por esta experiencia compartida, que como decíais, pues es algo que viene de mucha trayectoria. Son muchos años ya profundizando en este tema y por eso precisamente pues hay mucho por compartir y mucho por colaborar, ¿no? Porque es el objetivo también que tenemos con el proyecto de la Red Educar, de ayudarnos, de enriquecernos juntos en todo ello. Habláis, por ejemplo, del tema de las auditorías, ¿no? De las auditorías o de las visitas que nos pudiéramos hacer para ayudarnos. Es algo que ya estamos haciendo, precisamente el proceso de certificación Melior tiene en cuenta también pues, este plan de protección del menor y es uno de los aspectos que se evalúa y es algo que, pues, que nos está ayudando mucho pues, precisamente para constatar que seguimos dando los pasos en todo ello. Hemos compartido vuestra presentación, las diapositivas para que las tengan. También habéis compartido los contactos y tenemos ahora
un ratito para pues hacer algún comentario, alguna pregunta. Había llegado alguna antes por ahí por el chat. Me decía antes Bárbara que las había visto. Así que ahora, pues también quien lo desee puede darle al botoncito de levantar la mano. Y sí pedimos, por favor, a quien vaya a preguntar algo que lo haga de forma muy concreta y muy breve para poder dar el mayor tiempo posible a las intervenciones. Así que, Bárbara, si quieres comentar alguna de las preguntas que estaban en el chat y luego ya le vamos dando paso a Carmen Fuenmayor, que está por ahí, y alguna otra persona que quiera comentar algo. Vale. A ver, hay dos preguntas, ¿vale? Que son de lo que he expuesto yo. Una era el registro por escrito. Si un profesor tiene conocimiento de que ha surgido algo o algún alumno le hace una comunicación, si lo tiene que dejar por escrito. Sí, lo debe dejar por escrito, ¿vale? Todo tiene que quedar por escrito, porque si no queda por escrito, hay interpretaciones futuras. Y además, si no está por escrito, si lo escribimos, evitamos tener que volverle a preguntar al niño qué es lo que ha pasado, ¿vale? Tener que explicárselo varias veces. Entonces, no en el momento, porque si nos lo está contando, pero sí que en la medida de lo posible que todos los datos queden de forma objetiva reflejados, porque además todos los protocolos van a requerir que todo quede por escrito y bien documentado. Otra pregunta que había era buenas herramientas de autoprotección. Yo siempre digo en los cursos que la mejor herramienta de autoprotección es la del código de conducta. Si somos capaces de... el código de conducta está muy pensado, no es algo que sale al azar. Estuvimos mucho tiempo dándole vueltas y cerrando los distintos aspectos. ¿Es mejorable? Seguro. Se pueden aportar más cosas, pero incluye muchos aspectos. Entonces, si un docente es capaz de cumplir ese código de conducta, tiene las herramientas suficientes y necesarias para la autoprotección. Por lo menos ese era el objetivo del código de conducta. No sé si respondo con esto a las dos preguntas o si hay alguna otra. Había Yo, otra pregunta también que han puesto en el chat y ahora también damos paso a Carmen. Sí, esa no la tengo yo. A ver, ¿qué era? Sí, ponía, ¿bajo qué indicadores podemos crear un mapa de riesgo en cuanto a la prevención del abuso en entornos educativos? Vale, ahí sí que es cierto que está muy pautado. Nosotros el mapa de riesgos no fue algo que nos inventamos. Ahí Save the Children nos metió mucha caña y nos dio la estructura muy hecha del mapa de riesgos. Están todos los ítems y todos expuestos y es fácil de hacer. Incluso es que cualquier colegio que no hace falta que esté Save the Children, que nos pidáis el formato y es cuestión de echarle horas porque nosotros creo que para evaluar eso hay que echarle horas, pero es simplemente ir viendo qué riesgos son los que tienen nuestros centros en los distintos aspectos. Y es que te da las conclusiones, te las da el mismo documento. Es algo fácil, ¿vale? Algo fácil y bastante útil para analizar cuáles son los riesgos reales de nuestro colegio. sí, es el mapa de riesgo, creo que es más sencillo, si os interesa que os le compartamos y vosotros le adaptéis a vuestro centro. Nos va haciendo preguntas muy sencillas, como esa que decía Bárbara, que si nosotros tenemos cristales en las clases y están visibles. Por ejemplo, o si tenemos todos los espacios bien iluminados, especialmente de noche. Si tenemos los aseos de infantil integrados en el aula o están fuera. Te hace una serie de preguntas que va respondiendo y te identifica los riesgos, tanto a nivel físico como a nivel institucional, de prácticas que tenemos en el cole, que las vamos haciendo por inercia y no somos conscientes. Entonces, hay aspectos estructurales, también os digo, que no se pueden corregir. El colegio nuestro es enorme, yo son 1.700 alumnos, tenemos 5 líneas, el colegio es muy grande y es antiguo, tiene más de 50 años. Entonces, algunos aspectos que nos marca que tenemos ciertos puntos ciegos y demás, no los podemos corregir. Pero sí que es verdad que el tomar conciencia hace que tú establezcas medidas preventivas. Te puedes plantear el poner una cámara, el reducir el tránsito de alumnos por esos lugares, aumentar la vigilancia, pero yo creo que es más fácil compartirlo. Y luego, con respecto al código de conducta, sí que reforzaros que coincido en que es la mejor herramienta de autoprotección. No sé vosotros, pero nosotros en España cada vez nos enfrentamos a más situaciones donde las familias se quejan o relatan que pues un profesor ha tenido una conducta inapropiada por parte de un niño, bien sea en el colegio o en una actividad de scout. Entonces, siempre que se haya cumplido el código de conducta,
cuentas con el paraguas de tu institución. Es decir, el colegio te puede defender y puede defender tu actuación. En el momento que se ha transgredido el código de conducta, pues ahí es el profesor el que, conociendo que eso no es lo que se espera de él en el centro, ha llevado a cabo esa conducta. Entonces es bastante más difícil. Entonces a mí me da bastante tranquilidad y a las familias saber que el código de conducta existe también. Que como dice Bárbara, claro, es mejorable. Eso seguro que es mejorable y por eso es necesario que el plan siga vivo y ese trabajo en red. Está por ahí Carmen Fuenmayor, que había pedido la palabra, pues puede activar su micrófono y luego Bárbara, Marta, que tampoco queremos abusar de vuestra buena disposición, cuando queráis también, pues podemos cortar, ¿vale? Además, hemos compartido los contactos por si alguien más quiere luego posteriormente comunicarse con vosotras. No obstante, Carmen, adelante, puedes encender el micrófono y por favor, sí, seamos breves. A ver si lo consigues. Hay que encender el micrófono. Ahora, adelante. Adelante, Carmen. ¿Me escucha? Sí, 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 adelante. Bien. Realmente soy orientadora del Colegio Santa Rita Agustino Recoleto de Maracaibo, Estado Zulia, en Venezuela. Bien, a nosotros nos ha costado muchísimo, aun cuando tenemos ya iniciado un código de conducta, que el docente se haga responsable o se comprometa en el momento en que observa una situación de riesgo. ¿Aló? ¿Se Sí, 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 que te escucha? escuchamos. sí, Adelante. sí, 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 sí. sí. Ok. Entonces, cuando se le pide, yo fui la que preguntó sobre el registro escrito, ¿no? Ellos evaden esta responsabilidad simplemente o no toman en consideración la situación por miedo al compromiso o pasan la situación al servicio de orientación y ellos cuando se les pide que comenten hechos del momento en que se dio la situación, ellos evaden y bueno, nos ha costado muchísimo que el docente se comprometa. O sea, quisiera información acerca de qué les ha dado resultado o de alguna manera, pues, ver de qué forma podemos hacer que estos docentes se comprometan con esta situación. a ver, nosotros el código de conducta es que, por eso es la importancia del organigrama que seguimos. Esto no es una petición concreta del coordinador, ni siquiera del director. Esto va más arriba. Entonces a nosotros nos da mucha tranquilidad y capacidad organizativa el que no, el código de conducta es sí o sí, no se puede elegir. Es que para ser trabajador y para formar parte del equipo de este colegio tienes que firmar el código de conducta. Si no estás dispuesto a firmarlo, no puedes formar parte de, o sea, es como condición, igual que el certificado de delitos sexuales, igual que el estar acorde con el colegio, ¿vale? Sí que es cierto que te encuentras, sobre todo nosotros nos encontramos con el tema de la gente joven, de los prácticos, porque hay muchas cosas que no las quieren firmar. Pero nosotros, por lo menos, nuestro código de conducta es tan básico que son cosas que, la verdad, no nos hemos encontrado nunca con una problemática mayor a no quererlo firmar. Otra cosa es que yo creo que va por ahí también lo que pregunta, cuando nos encontramos con casos, cómo asume cada uno el rol que le toca, ¿no? Que ahí cuesta mucho trabajo, que ahí va en la línea de lo que preguntaba antes de escribir. Somos todos humanos, nos gusta ser protagonistas y resulta que cuando tenemos un caso, lo que más nos cuesta a nosotros conseguir es que el profesor se mantenga al margen, ¿vale? Que haga de comunicador, que nos comunique la situación y que derive, ¿vale? Porque eso ahí sí que hemos tenido que nosotros trabajar mucho con el profesorado, el que comunique y se quite del caso, ¿no? Ahí, y eso forma parte también del código de conducta.
Yo un poco comentarte la situación que planteas. La situación concreta es problemática porque efectivamente los protocolos y toda nuestra actuación la abre el profesorado que informa. Vamos, profesorado, alumnado, el que lo ve. Y es fundamental, claro, el tenerlo por escrito. Ahí yo sí que te diría que yo veo dos aspectos fundamentales. Uno que lo he hablado de él como una pincelada cuando he hablado de la importancia de la evaluación, es el apoyo institucional. Es decir, hay cosas que nos corresponden a nosotros como orientación y como docentes y hay otras cuestiones que corresponden a la dirección. Entonces, es importante contar con su respaldo y que sea la dirección la que dé, por ejemplo, un paso adelante cuando se generan los protocolos, pues explicar al profesorado que hay obligación de notificarlo por escrito, que es un poco como lo tenemos nosotros en nuestros protocolos. Y luego hay otra parte que requiere paciencia, porque para nosotros como orientadores pues es más frustrante, que es esa que decíamos de que forme parte de la cultura del centro. Y ahí es una pieza clave, es la formación y el refuerzo positivo. Es decir, formar al profesorado en la importancia que tiene para llegar a quien nos necesita cuando nos necesita, que seamos capaces de ver que tenemos un niño que viene triste, que viene con ojeras y que viene desatendido. O un niño que era muy alegre y deja de serlo y observamos un cambio de conducta y que somos nosotros los que vamos a asumir la responsabilidad de ayudarle porque somos orientación, pero necesitamos su colaboración, porque evidentemente son ellos los que están más tiempo en el aula y para que nosotros podamos actuar, ellos también se tienen que comprometer. En los términos que dice Bárbara, tampoco son ellos los que tienen que responsabilizarse, pero sí colaborar. Y es un ejercicio de paciencia, de esfuerzo, de insistir con la formación, de refuerzo positivo, al que lo hace bien reforzárselo. Agradezco muchísimo en los claustros tener unas palabras, agradezco muchísimo y estoy muy contenta porque el profesorado cada vez ve más cosas, hemos intervenido con éxito tantos casos, pero es verdad que es un ejercicio de paciencia. Yo en ese sentido es lo que te puedo recomendar porque creo que lo hemos vivido en los centros. Yo estoy muy orgullosa de que mis profes ahora sí ven y detectan muchas cosas. Pero cuando iniciamos toda esta andadura, pues no es exactamente que no lo vieran, sino que no le daban esa relevancia. Decían, bueno, a lo mejor si yo he hablado con la madre y me ha dicho que no hay ningún problema. O me dice que, bueno, que ha estado muy ocupada, ha estado con la abuela, pero que ya se va a poner y ya no va a volver a pasar el que venga sin desayunar. No le daban esa importancia. Así que mucho ánimo, mucha paciencia y sobre todo no te frustres, sigue insistiendo con la formación y el apoyo institucional. Muchas gracias, excelente respuesta. Muchas gracias. De todas formas, como ha dicho el padre Toñín, estamos a vuestra disposición para todas las preguntas, lo que os vaya surgiendo. El día a día luego trae sus propias cuestiones. Entonces, estamos abiertas a que forméis parte de nuestro equipo en red y podáis pedir lo que queráis al hilo de lo que hemos hablado antes. Me dice el padre Toñín que él ya ha abandonado la reunión, que tenía que irse, que si había alguna pregunta y que si a lo largo de esta semana queríais hacer alguna pregunta por correo o por contacto, pues que siguiésemos ese contacto. No sé si hay alguna otra pregunta. Que si se había actualizado el documento, normas de actuación en relación con los menores, a efectos de evitar conductas impropias. El documento es un documento vivo. Nosotras lo sabemos que siempre está creciendo y siempre tenemos que añadir cosas. Desgraciadamente surgen casos que hace que tengamos que reavivarlo el documento y incluir cosas, casi todos los meses incluimos cosas nuevas. A ver, por aquí Jessica. No, ¿hay alguna pregunta? Bueno, pues muchísimas gracias por escucharnos, por dedicarnos este ratillo y bueno, pues estamos a vuestra disposición para todas las cuestiones. De verdad que os lo digo, nosotros hemos aprendido a trabajar en red
y sería un honor para nosotros que contaseis con todas nosotras para ayudaros con el plan. Pues me uno al agradecimiento de Bárbara, muchas gracias, un abrazo enorme desde Valladolid y me despido no con un adiós, sino con un hasta luego, porque espero que esto pase a ser el inicio de una colaboración.